El novillo. To, 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 decía la voz profunda de los novilleros que arreaban por el camino un centenar de reses. Pezuñas y cascos alborotaban inmensa polvareda sobre la senda dilatada por el calor. Solo quedaba ya en el ocaso una última fuga del día. To, 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 oíase aún la voz lejana de los novilleros. Sobre el arco de la colina estéril vio Luisa la silueta de 4 jinetes y una sierra circular de apretados novillos que iba rodando. Rodando. Con su afilada cornamenta. Allí va Juan Ignacio. Es uno de los 4, dijo Luisa, con el clamor íntimo de un gran amor sin esperanzas. Y la noche se inició con Sirio y Aldebarán. La novillada corneó, la oscuridad y Majafierros empezaron a machacar la noche. Un novillo se separó de la manada y echó a correr en dirección opuesta al rumbo destinado. Juan Ignacio espoleó a su potro, dándose a perseguirlo. El novillo acosado atacó a la bestia y jinete y caballo rodaron por el suelo. Luego acometió contra Juan Ignacio, una y otra vez, hundiéndole al fin uno de los cuernos entre las costillas. No hubo nadie como él, como Juan Ignacio. Fue el mejor sabanero de la hacienda. Lazador como ninguno. Buen muchacho y buen amigo. Adivinaba el peso de una res con solo echarle la vista encima y conocía la edad de un garañón con solo escuchar sus relinchos. Nadie como él sabía encabritar un potro y sacar una suerte a un toro. Nadie como él sabía improvisar una copla y soltar un grito de altura que rayara la noche como una estrella fugaz. Hoy, ninguno de los habaneros fue a trabajar. La hacienda estaba sin gente y los novillos acorralados. Todas las personas del pequeño caserío habíanse reunido en torno del cadáver de Juan Ignacio para mirarlo la última vez que fuera así. Y para decirle el adiós sin respuesta. Pero no toda la gente del lugar hallábase en la casa del muerto. Faltaba Luisa, la tímida Luisa, la insignificante y callada muchacha que vivía frente a la casa de Juan Ignacio. Nadie había advertido la ausencia de la pobrecilla. ¿Qué iban a echarla de menos? Si era tan poca cosa que siempre parecía que no estaba. Luisa hallábase junto al corral ganadero y buscaba. Buscaba un novillo. No sabía cuál, pero buscaba a cierto novillo. Eran muchos, muchísimos y todos parecían iguales. Pero habría uno solo, un novillo distinto de los otros, con una señal. Un novillo homicida. Ella lo reconocería. El amanecer se anunciaba con gallos clarines de gallos. Nadie en el corral que cuidara el ganado. Aquel es el asesino. Luisa descubrió un novillo que tenía uno de los cuernos manchado de sangre. Desenvolvió una escopeta que llevaba envuelta en un saco de gangoche, miró con odio al novillo. Y le metió una bala por la frente. «¡Ah! ¡Qué dulce es la venganza!», murmuró llorando. En la casa de Juan Ignacio alguien dijo: «¿Quién habrá disparado? Si aquí no falta nadie». El calabazo. Un día cualquiera, Tito Sandí abandonó su hogar. Dejó un papel. «Me voy, no me busquen. Los quiere, Tito». Hubo muchas conjeturas entre los vecinos. «Qué extraño. Un hombre tan bueno, tan trabajador, tan cariñoso con su familia. Otra mujer, imposible. Tito Sandí adora a su esposa y a su parejita de niños». ¿Qué pudo haber pasado? Zoila, la esposa de Tito, quedó abatida. No obstante se hizo cargo, con ingenio y diligencia, de la administración de unas cuantas manzanas de tierra que dejó su marido, las cuales producían lo suficiente para vivir. Hecha de adobes, troncos y tejas, en el regazo de una colina, estaba la casa, cuya fachada daba al poniente. En los atardeceres de marzo, el sol veíase del tamaño de una rueda de carreta pintada con minio y llenaba la casa de armonías cromáticas, colores planos, audaces y cálidos, como los cuadros del pobre Gauguin. Y el tiempo pasó, y pasó a grandes zancadas, dejando huellas permanentes en las cosas y en los sentimientos, y desde que Tito se fue, 5 veces el verano derramó colores sobre la casa, sin que se tuviese noticias del ausente, hasta que, cierta calurosa tarde, llamó a la casa de Zoila un hombre desconocido. Era un hombre tranquilo, algo viejo y algo enigmático. Parecía un santo de madera con todos los surcos de la gubia, una figura de caoba que hablaba despacio, muy despacio, en voz baja y con frases cortas, separadas por silencios angustiosos. «Buenas tardes, ¿es usted la señora Zoila de Sandí? ¿Pa servirle?» «Gracias, igualmente. Yo me llamo Juan José Zárate, amigo de su esposo Tito Sandí». «¿De veras? ¿Sabe usted dónde está él?» «Sí, señora. Pase adelante y se sienta, tenga la bondad». «Gracias, ¿qué calor está haciendo?» «Mucho, sí señor. Todos tenemos penas en esta vida. ¿Verdad? Sí, mas hay que tener paciencia. Así debe ser. Pero mientras haya salud, eso es lo principal. ¿Qué tal están sus chiquitos?» «Muy bien, adiós, gracias. Se llaman Tito y Zoila, como ustedes, ¿verdad?», me lo dijo su esposo. «Uf, qué calor. ¿Quiere un vaso de agua?» «No, señora. Muchas gracias». «Pero, ¿dónde está él?» «¿Quién?» «Tito Sandí, mi marido».
Ah, sí, muy lejos, por donde llaman Curridaba, se quedó allí quedó. Y dígame, por amor de Dios, ¿por qué no viene? ¿Por qué no me escribe? ¿Por qué nos abandonó? ¿Qué hace? ¿Qué tal se encuentra? Cuénteme algo de él, pronto, por favor. ¿No sabe que hace 5 años me estoy muriendo por saber algo de Tito? El ambiente estaba como saturado de sensiblerías. Juan José Zárate, con los labios apretados, levantó despaciosamente la cabeza y se puso a recorrer con sus miradas las vigas del techo. Tornó a bajar la vista y, sin mirar a Zoila, dijo con voz más lenta aún, casi en secreto, con frases cortas y siempre separadas por silencios angustiosos. Hace 3 días se murió Tito Sandí. Murió leproso. Poco antes de morir me contó que cuando supo que estaba así, abandonó la familia para no pegarle la enfermedad. Dicen que se pega, pero no es cierto. Tito que dijo que él cree que hizo bien. Que no le contó nada a usted, porque usted no lo hubiera dejado irse. Que a la par de él, siempre hubieran vivido ustedes con miedo, me dio las señas de esta casa y me pidió que viniera a contárselo todo. Ah, y que no les manda nada, porque no tiene nada que mandarles. Después me dijo una cosa muy rara y muy bonita. Que si pudiera mandarles algo, sería un calabazo llenito de lágrimas. Cuando Zoila de Sandí se descubrió la cara que había ocultado entre los pliegues de su delantal, ya Juan José Zárate se había marchado, sumergido en un ocaso como nunca. El bongo. Bonguero, ¿para dónde va? A las salinas de Jicaral. ¿No hay lugar para mí? ¿Cómo no, mi amigo? Venga. Un bongo. ¿Y qué parecido es a un cuento? Un bongo es una pequeña embarcación de velas en donde caben apenas unas cuantas personas. El casco es hecho de una sola pieza, labrada golpe a golpe, a fuerza de hacha y azuela, de un gran tronco de espabel. Un bongo es para aguas mansas. Un bongo no se puede aventurar a mar abierta, como los grandes navíos, en donde cabe mucha gente y pasan muchas cosas en sus largas travesías. Un bongo no puede perder de vista la tierra, porque a pesar de todo, sigue siendo un árbol. En vela cangreja y trinquete pintan colores las puestas de sol, y por las noches, mástil y botavara, pico y tangón, ensayan nuevos dibujos entre las constelaciones. Aquel bonguero era un buen viejo sesentón. Macizo por fuera como una quilla. Transparente por dentro, como una vela. Hacía servicio de cabotaje en el Golfo de Nicoya. Pitahaya, Jicaral, Lepanto, Chomes y Paquera, sal, arena, carbón, plátanos, mangle, cocos y tamarindo. Por hacer una caridad, había recogido a una chiquilla que quedó sola cuando murió su madre, una parienta lejana del bonguero. Desde entonces, se había dedicado a cuidar a sus dos amores. El bongo y su hija adoptiva, Natalia, quien siempre lo acompañaba en sus navegaciones. ¿Y dónde está Natalia?, le pregunté. El bonguero bajó la cabeza con enorme pesadumbre y me pareció que estrujaba un remordimiento con la mano. Se me ahogó aquí, en este mismo golfo. No hace mucho, yo tuve la culpa. Viera cómo he sufrido. Veamos lo que le pasó al bonguero. Un día, con la pleamar, hacia la madrugada, el bonguero levó el ancla y soplando noroeste, rayó el golfo hacia Punta Arenas. Fue un mal día. A la altura de Chomes lo aprisionó una calma y estuvo varias horas a merced de la corriente. El bonguero iba al timón y Natalia en el banco de proa. Entre uno y otra había un cargamento de plátanos currares. No se podía hacer otra cosa sino esperar. El bonguero había observado que Natalia ya no era una mocosa sin importancia. Había notado en la muchacha con cuánto pudor bajaba su falda cada vez que en un sur fresco descubría sus muslos y había adivinado, bajo las velas, cómo iban madurando las limas en el limero. Aquel día, aprovechando la calma, le dijo: Natalia, ya no sos una chiquilla y yo no soy tan viejo. Te he recogido, te he cuidado y te he querido mucho. He venido pensando que si sos agradecida y me querés un poquito, bueno, el padre Raimundo me dijo que no hay impedimento para que nos casemos y no quiero, no puedo, tata, lo interrumpió ella. Yo lo quiero a usted, más de otro modo. Se lo agradezco, pero, no hay pero, Natalia, gritó el bonguero cambiando de maneras. Yo te he cuidado pa' mí y ya lo tengo todo arreglado. Mañana vas conmigo a la iglesia. Ah, y no me llames tata. ¿Entiendes? No se habló más del asunto. El bonguero echó el ancla en un bajo fondo y esperando vientos favorables, se quedó dormido en el banco de popa. Cuando despertó, no estaba Natalia en el bongo. El resto del día y toda la noche la estuvo buscando en el oscuro golfo. Natalia, hijita mía, y no la vio más. Una negra ave marina, muy alto, se mantuvo inmóvil largo rato, como un ancla suspendida en el espacio. Luego estilizó un descenso, fondeando la inmensa inmensidad del cielo. El bonguero me miró y dijo: a veces salta el agua, como ahorita, sabe usted, y le pringa a uno la cara, y uno no sabe si está llorando, porque la mar y las lágrimas son aguas saladas. Dígame, pregunté al bonguero. ¿Y Natalia sabía nadar? Como un peje. Y, cuénteme.
¿No tenía novio? No, que yo sepa, a veces la veía con Jacobo, un buen muchacho que me ayudaba a cargar el bongo. ¿Y dónde está Jacobo? Por esos días me había dicho que se iba a trabajar a Punta Quepos y desapareció sin decir nada. Y después de una breve reflexión, con los ojos muy abiertos y un nuevo tono en la voz, añadió: «Hombre, no había pensado en eso». Y luego, sonriendo dulcemente, con la cara salpicada de mar o de lágrimas: «Bueno, si es así, que Dios la bendiga, pues». En el corazón del golfo de Nicoya cayó de pico un alcatraz y levantó la cabeza con una corvina. Otro alcatraz, volando a ras del agua, le arrebató el pescado y huyó hacia los manglares. Un matoneado. Ya nada tenía que pensar. Todo estaba pensado ya. Eran las 5:30 de la tarde. Gabriel Sánchez, escondido en el matorral, abrazando su carabina, acechaba la vuelta del atajo por donde solía pasar todos los días Rafael Cabrera, a las 6 de la tarde, cuando iba para su casa. Todo estaba pensado ya. Gabriel dispararía, distante a 80 pasos largos del corte caminero que da la vuelta al Cerro de los Pavones. Allá, el camino solitario y confianzudo. Aquí, el matorral encubridor y agazapado. Por allá pasaría Cabrera. Por aquí dispararía Gabriel. Las pagarás todas juntas, habíase dicho, y estaba dispuesto a cumplir su palabra. Algún tiempo atrás, en una armería cualquiera adquirió la carabina, cuya posesión mantuvo ignorada para todos, oculta en la montaña, bajo unas cortezas impermeables. Todo estaba pensado ya. No cometería torpeza alguna que pudiera delatarlo. Para eso había calculado todos sus proyectos hasta la saciedad. Y ahora, sentado sobre los talones, acariciando el arma, esperaba y esperaba, sin apartar la vista del recodo del camino. Había decidido matonear a Rafael Cabrera, y para matonearlo estaba allí, inconmovible, como un monolito. Las pagarás todas juntas, escondíase, grande y rojo, el sol de marzo. Por fin, allá, al despuntar la vuelta del Cerro de los Pavones, con un fondo luminoso de celajes, apareció la silueta del otro. Gabriel miró su reloj. Eran las 6 en punto de la tarde. Cumpliría su palabra, ya era cosa de unos segundos. Entonces empezó a oír apresuradamente sus palpitaciones y se enojó con su débil corazón. Frente a él, a 2 palmos, vio un racimo sazón de moras. Arrancó unas cuantas y se las echó a la boca. Luego las escupió, porque no eran moras. Aquel había llegado al lugar elegido para matarlo. Este se puso la culata al hombro, sostuvo el resuello, apuntando con toda precisión, y disparó. El eco repitió el carabinazo. Aquel se llevó las manos al pecho y cayó violentamente, rodando luego por un pequeño declive, donde quedó boca abajo, hundido en el polvo. Gabriel Sánchez se alegró de haberlo matado y comenzó a realizar su plan de regreso. Bajó por un despeñadero hasta la orilla del río, en cuya profundidad arrojó la carabina. Halló luego la canoa, que días antes había escondido entre las breñas de la ribera, y la puso a flote. Remó. Remó usando toda la fortaleza de sus músculos, para librarse, bien pronto, de tan franca cortadura. Alcanzada la ribera opuesta, abandonó la canoa a la voluntad del río y se metió en la selva. Ahora iba lento y sosegado, como si nada hubiera ocurrido. No pensaba siquiera él lo que había hecho. Eso lo dejaba para después. Un pájaro bobo lo siguió largo rato, saltando de árbol en árbol, hasta que se volvió cansado de aquel hombre sin importancia. El hombre sin importancia acabó de atravesar la selva y salió a un campo de pasto, después al camino carretero, ancho y sabroso. Llegó a su casa, regocijadamente. Nadie había. Envolvió una toma de picadura de tabaco en un recorte de papel amarillo y le dio fuego, chupándolo hasta colmar los pulmones. Nadie lo había visto. Echóse sobre una hamaca y sopló una columna de humo. Entró la noche. Fue cuando se dio a gustar la venganza a su sabor, gozándose del acierto de todo y de su dominio contra la flaca naturaleza de los nervios. Necesitó luego fortalecer su conciencia con las poderosas razones que tuvo para matar, llevando a su memoria los motivos que originaron aquel juramento. Las pagarás todas juntas. Rafael Cabrera estaba ahora muerto. Él lo había querido, se lo había ganado, no faltaba más, y así, echado boca arriba, con las manos enlazadas debajo de la nuca, estuvo largo rato, desgranando una mazorca de recuerdos viejos. De pronto, recordó que él solía ir por las noches, a esas horas, al comisariato del Chino Acón, donde llegaban a conversar los peones y patronos de las haciendas vecinas. La ausencia suya en el comisariato podría dar lugar a una sospecha. Por otra parte, su hermano no tardaría en llegar, sorprendiéndose, seguramente, de encontrarlo metido en la casa, lo cual originaría una pregunta que resolvió evitar. Era preciso considerarlo todo. Hasta los más despreciables detalles, ahora y en el futuro, podrían ser una imprudencia. Entonces Gabriel comprendió que, en cierto modo, había perdido su libertad. Se dirigió al comisariato del Chino Acón, igual que todas las noches, a charlar un rato con los peones. Allí, posiblemente se comentaba ya el asesinato de Cabrera.
Gabriel debería escuchar la noticia con asombro. Quizás reprocharía indignado el crimen. Quizás agregaría luego con fingida tristeza. Pobre señor Cabrera, no hay derecho para matar. Iba caminando a paso lento, bajo la noche y entre los grillos. Resolvió desembarazarse en el camino de un fardo de cosas por pensar, pero la carga se le hizo más pesada con una angustia que no supo por qué se le encajó encima. Perdía la serenidad conforme se acercaba al grupo de sus amigos. Tuvo la impresión de que llevaba marcada en el semblante la tremenda verdad que quería encubrir. Tuvo el temor de que sus propios ojos lo fueran a delatar. Sintió miedo de que él mismo, inesperadamente y contra su propia voluntad, fuera a contarlo todo, víctima de una turbación. Quiso arrancarse de golpe aquellas inquietudes, pero ya no pudo. Nuevos temores se le incrustaron en el cerebro. ¿Alguien vería el humo de la pólvora? ¿Alguien lo miraría bajar por el despeñadero? ¿Arrojar la carabina al río? ¿Remar en la canoa? ¿Echarla a la deriva? ¿Atravesar la selva? ¿Cruzar el pastizal? ¿Aquel pájaro bobo que lo siguió largo rato sería capaz de contar algo? Y se echó a reír. Luego se asustó de oírse riendo. No, nadie lo sabía. Todo fue un acierto. Era preciso matar, y ahora Rafael Cabrera es un cadáver tirado en la vuelta del Cerro de los Pavones. Miró el reloj. Eran las 8 recién pasadas. Y echándose las manos en los bolsillos con aire indiferente, entró en el comisariato del Chino Acón. El comisariato del Chino Acón estaba lleno de gente. Gabriel saludó a los muchachos rozando con sus dedos el ala del sombrero y se fue a sentar en un ángulo de la tienda sobre unos cajones con mercaderías. Encendió un cigarrillo y, al levantar la vista, notó que varios peones lo miraban con marcada insistencia. Un hervor de sangre le recorrió, atropelladamente, todo el cuerpo. Observó que entre todos los peones se había hecho un silencio lleno de crueldad. A las miradas de aquellos se unieron las de otros y otros y otros más. Tembló. Se le helaron las manos y comenzó a sudar. Algunos hombres comentaron algo en voz baja, mientras lo miraban de soslayo con aire misterioso. Después, nada, se oía el silencio. Gabriel creyó necesario sonreír. Fue una risa dolorosa, estrujada por el miedo. Notó que le temblaban los ángulos de la boca. Se dio cuenta de que no tenía fuerzas para hablar ni para moverse. Que no tenía valor, ni siquiera, para quedarse allí mismo, inmóvil. El jefe político acababa de entrar y Gabriel Sánchez pudo oír que 2 o 3 veces le decían sucesivamente: «A usted le toca decírselo». El jefe político se adelantó con paso lento en dirección a Gabriel, seguido de algunos hombres. En aquel momento, Gabriel reaccionó, lo negaría todo. Además, nadie podría probarle nada porque no hubo error alguno. Estaba seguro. Levantó la cabeza y se llenó de magnificencia. «Gabriel», dijo el jefe político, «venga usted conmigo». Y ya fuera del comisariato, con voz piadosa. Hará poco más o menos 2 horas, matonearon a su hermano en la vuelta del Cerro de los Pavones. La Bruja. Escazú, la ciudad de las brujas, tendida en la falda de los cerros, como si se hubiera venido rodando desde arriba, con su pedregal. Y con sus guarias. Allí en una casa blanca con una puerta azul, en compañía de 5 gatos y un silencio. Vive la bruja Elvira. Dicen que fue bonita en sus mocedades. Cuentan que casó con un joven lugareño y aseguran que hacían una feliz pareja. Añaden que cierta mañana el muchacho salió para su trabajo. Y aún no ha vuelto. 1000 conjeturas se extendieron por el pueblo y finalmente el misterio recogió todas las habladurías y huyó con el costal. La joven esposa, consultando a divinas y hechiceros como único camino para saber algo, aprendió el oficio y terminó por ejercer con mucha industria el arte de la brujería. Una tarde caliente del tercer mes del año, cierta muchacha, con ojos color tinta de café, golpeaba con sus nudillos la puerta azul de la Casa Blanca. «¿Qué te pasa, muchacha? Déjeme de entrar, doña». Y la rapaza le contó su historia. Estaba fogosamente enamorada de un muchachote vecino, su novio, pero se le estaba escapando. Y no sabía por qué motivo. «¿Y qué querés de mí? ¿Un agüizote pa' enamorarlo?». La bruja abrió un viejo cofre de cedro amargo, adornado con tachuelas doradas, y se dispuso a buscar el talismán que habría de dar la felicidad a quien lo poseyera. Allí estaba la piedra de venado, el ojo de buey, la guapil de zapote, los muñecos de cera atravesados con alfileres, y en unos cacharritos de barrio cocido, el agua serenada en donde se bañan por las noches los culleos agoreros. La bruja permaneció largo rato mirando aquellos objetos, luego cerró el cofre y miró a su cliente. Era una muchacha muy graciosa pero bastante desaliñada. La vieja colocó en un ángulo del cuarto un enorme cubo de madera y luego trajo de adentro algunos baldes llenos de agua. «Denúdate, muchacha». «¿Cómo? Que te quites la ropa». «¿Pa qué? Tenés que bañarte en el agua milagrosa». «Aquí». «Sí. Me da vergüenza». «No seas tonta». Entretanto, la bruja Elvira mojaba en el agua una flor de platanillo, diciendo:
Cegua, recegua nariz de menegua. La vieja le ayudó a soltar los broches y la ropa de la muchacha cayó alrededor de sus pies como una circunferencia. Aquí tenés jabón mágico. La bruja le vaciaba el agua desde los hombros y la muchacha daba saltitos dentro del cubo, rociando el piso de tierra de la sala. Después que se hubo vestido, la bruja Elvira la sentó en el taburete. Le hizo un bien apretado par de trenzas en el pelo, que anudó graciosamente en la mollera. Púsole una guaria morada cerca de la oreja izquierda y dándole una nalgada la despidió de su casa. ¿Y el agüizote, doña? El agüizote sos vos, tonta. La bruja Elvira caminó largo rato caminando sobre el empedrado de la calle. ¡Qué bonita es! La muchacha desapareció a la vuelta de la esquina. Y la vieja aún quedó en la puerta azul de la Casa Blanca. Ya ni pa' bruja sirvo. La tarde, caliente todavía, estaba destilando en su gran alambique del poniente las últimas gotas de sol. ¿Y cómo perdí a mi esposo? En el centro de la calle, por arte de extraña alquimia, se efectuaba la transmutación de metales. ¡Ay! Mi pobrecitos recuerdos. Luego, las reinas de la noche destapaban el pomo de sus esencias al reclamo de las primeras constelaciones. Junto a la torre de la iglesia, parecía que iba a tener lugar un eclipse de luna. ¡Oh reloj! Era la hora del aquelarre. La bruja Elvira entró por la puerta azul de la Casa Blanca y cogió la escoba. Cogió la escoba. Y se puso a barrer la casa. El grillo. El indio José había conseguido un lugar solitario en el ancho playón de la bahía y entre los jícaros y los tamarindos armó su rancho. En las grandes crecientes de marzo el oleaje llegaba a empellones hasta los cimientos y todo el rancho se estremecía. Tampoco voy a poder dormir esta noche. Ese grillo me está volviendo loco. Durante la bajamar, allá muy lejos desembarcaban las olas, a empujoncitos, y se tostaba el rancho inmóvil. El indio José bajó del tabanco, encendió la linterna y se puso a buscar el grillo para aplastarlo. Cho. Es aquí, junto a la troja. Pero ya no sonaba junto a la troja. Este rancho es una desgracia, dijo y dio un puñetazo en el tabique que hizo crujir la armazón. El grillo guardó silencio y el hombre se fue a acostar. Unos segundos después volvió el chillido. Agudo, obstinado, intermitente. El indio José padecía de insomnio. A ratos caminaba y caminaba tras el sueño. A ratos se tendía en el tabanco y apretaba con rabia los párpados. Ya le echaba las culpas al grillo. Ya le echaba las culpas al rancho. Finalmente se acercó, sin querer, al verdadero motivo de sus angustias. Si al menos tuviera con quien hablar. Decidió hacer un esfuerzo para no oír, para volverse sordo, y se dio a pensar en sus tristezas. Fue durante aquella última luna que se quedó solo. Su mujer, a quien quería más que mucho, estaba con los dolores del parto y entre quejidos y lágrimas. Al fin se había quedado tranquila bajo una cruz. A la sombra de los cocoteros. El indio José vivía desde entonces la espantosa soledad de su rancho, amargado por los recuerdos y desvelado por las amarguras, pero en aquel momento, lo grave, lo importante, lo inadmisible, era que un grillo se había apoderado de su vivienda. Este rancho no me quiere. De nuevo encendió la linterna. Creyó escucharlo entre la armadura del techo. Subió y lo registró todo, colgando de las cerchas, igual que un mono. Nada. Quizás está por fuera. Se arrolló un paño al pescuezo y dio varias vueltas por el rancho. Nada. Entró y le dieron muchas ganas de ponerse a llorar. Se contuvo para no darle importancia al grillo. Apagó y encendió la linterna sin dar tiempo de que se acomodaran las sombras. Allí lo oigo. Allí está. Se tocó una oreja para oír mejor. Ese bandido grillo tiene que morir. Lento, manso, deteniendo el resuello. Fue acercándose hacia el rincón de donde salía el chillido. Ahora sí. Aquí tiene que estar, detrás de la botella de Canfín. Quitó la botella. Escudriñó con 1000 ojos. Removió el polvo. Arañó con los dedos la tierra. Nada. No estaba ahí. Este rancho no me quiere. Repitió casi llorando. El mar había bajado tanto que apenas se le oía rasgar sus listones blancos. Los pasos del indio José fueron dejando en la playa un reguero de eslabones. Se detuvo, volvió a mirar hacia atrás y contempló un momento el rancho ardiendo. Su cara se iluminó 2 veces. Primero con el resplandor de las llamas. Y después con una extraña sonrisa de triunfo. El beso. ¿Cómo murió Miguelito Ureña? Voy a contarlo. Murió ahogado. Pero, si Miguelito Ureña sabía nadar, junto a un pedazo de cielo dormido en el lecho del río, con los ojos suplicantes prendidos de una quimera y las manos temblorosas apretujando una caña de bambú, vivía muriéndose de tristeza el pescador de Barbudos. El pescador de Barbudos se llamaba Miguelillo Ureña, y Miguelillo Ureña, que aún no caminaba la legua de los 15, se había enamorado hasta las lágrimas de una muchacha 5 años mayor que él. Rita Camacho, que vivía del otro lado del río, frente a la poza, detrás de los bambúes orilleros.
Rita Camacho, quien en aquellos últimos años, como por encantamiento, se había transformado en algo muy parecido a un apretado racimo de naranjas de las mejores. Desde aquí, muerto de sed, el pescador de Barbudos miraba y miraba, por entre los vacíos de los bambúes, cómo la Rita Camacho iba y venía en sus quehaceres, desafiando con sus ondulaciones las ondulaciones de las nubes. A veces las nubes eran osos blancos sumergidos en el río, a veces eran dragones de la tarde, y Miguelillo se quedaba prendido en sus escamas de oro, terminando por dormirse agarrado a su caña de bambú. La noche le abría los párpados, con las puntas de las estrellas. Al día siguiente se repetían todas las cosas. La mansedumbre del agua, los sauces mirándose en el río, el secreteo de los bambúes, el silencio de las piedras, la navegación de las hojas amarillas, los osos y los dragones. De tarde en tarde, Rita Camacho bajaba al río a llenar su tinaja, y entonces el corazón del pescador sonaba como una tambora. «Hola, Miguelillo. ¿Has pescado mucho?» «Así, así. Ahí va pa' usted el más grande». Y a los pies de la muchacha caía lo mejor de su pesca. Así habría querido también arrojar su corazón, grande y deshojándose como una chira de plátano. Pasaban los días y la tortura no pasaba. Miguelillo Ureña, siempre junto a la poza del río, con el alma prendida de los hilos de una mirada amorosa, blasfemaba y sufría, tirando piedras en la mitad del remanso. Piedras que originaban círculos concéntricos que crecían muriéndose, silenciosos, lo mismo que quien no tiene a nadie a quien contarle sus angustias. Una tarde llena de humo de sol, llegó Rita Camacho a la orilla del río, meciendo el racimo jugoso de su cuerpo y, enseñando al sonreír sus dientes como el velloncito blanco de los coajiniquiles, preguntó a Miguelillo con ingrata coquetería. ¿Te gustó? El pescador de Barbudos habría querido contestarle. ¿Que sí me gusta? Pero, ¿no ve usted que me estoy muriendo, poquito a poco por su culpa? ¿Que estoy a punto de echarme a llorar? Pero, ¿no sabe usted que cuando un muchacho de mi edad se enamora así, de una mujer toda hecha, llora y maldice y blasfema como una montaña ardiendo? Y nada dijo. Bajó la cabeza como con vergüenza y se atrevió a sonreír de un poquito. Un poquito apenas. Adiós, Miguelillo. Ahí te dejo con tus barbudos. Y Rita Camacho se fue, llevándose, para doble martirio, su reflejo en el agua de la poza. «¿Cómo la quiero?» Habría deseado también suplicarle. «Espéreme usted. Dentro de 5 años, tendré 20, esperar 5 años». Se dolió. «Sí, esperaré 5 años. 1000 años, si fuera necesario. Entretanto tengo que trabajar. Pero, si trabajo, ¿quién la mira?» Cuántas ganas sintió de no quererla, para volver a ser feliz. Una noche calentita, Miguelillo, estirándose para crecer pronto, se quedó dormido en la hamaca de su casa. Entonces se le repitió el sueño disparatado que había sufrido otra noche. Bailaban los sauces y los bambúes y las piedras grises del río jugaban con aros de agua. A veces pasaba Rita sin tocar el suelo. Luego, las nubes borraban la casa y todo desaparecía, menos aquello, lo único que era verdad, porque todo era falso. El río, los árboles, la casa, menos el amor, después, aquella casa. La casa de Rita surgía de nuevo y era una casa de cartón con las puertas de papel. Qué fácil era romper aquella puerta. Miguelillo quiso correr a romperla, pero estaba sembrado en la tierra y cada dedo de sus manos se prolongaba en una caña de bambú, delgada, nudosa y amarilla. Para llegar hasta Rita Camacho, había un camino, largo como un siglo. Miguelillo despertó. Le vino un deseo incontenible de correr a la orilla del río, para mirar aunque no fuera más que eso, la puerta cerrada de aquella casa, en donde se había alojado todo su mundo interior. Dio un salto y salió corriendo cuesta abajo, quebrando ramas como un huracán. Se abrió campo entre los bambúes y vio a Rita Camacho. Vio a Rita Camacho y vio algo más. Vio que alguien la besaba, un guapo del lugar. Nada menos que Juan Ramón Santana. Fue un beso que no terminó jamás. Inmensos aros de agua. Circunferencias luminosas que se extendieron turbulentas, enormes, como una pasión, luego, el eterno silencio de las piedras. Los bambúes hablando el secreto. El arrullo encubridor del agua. La constante navegación de hojas. Y la noche llena de limaduras de estrellas. Entonces le respondió Pedro, y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Un grito. Lo había perdido todo. La tierra, la casa, el sembrado. Todo lo había perdido. La voluntad, la ilusión, el tiempo. Hacia la mitad del día, entregó sus bienes al acreedor. Entregó íntegra su hacienda, junto con sus 10 años de trabajo. Su nombre, Matarrita. Fue allá, por las altas cumbres de Santa María de Dota, donde llegó cierta vez, solo, como caracol ermitaño, buscando tierras anchas y milagrosas. También quiso que hubiera playa para tener, de tarde en tarde, donde echar a navegar la vista. Durante 10 años fue transformando el labrantío del campo que encontró obstinado en la apretada montaña.
construyó una casa, pegó en las paredes algunos cromos y aprovechó la callada atención de las cosas para conversar con ellas. Durante 10 años se levantó temprano para descubrir en la siembra, con los primeros resplandores del día, los últimos brotes de la noche, y aquella mañana llegaron a decirle que ya nada de aquello era suyo. Había obtenido un préstamo con un logrero y, cuando los intereses empiezan a acumularse, simultáneamente la tierra empieza a cambiar de dueño. Llegaron con un pliego de papel y con la pequeñez de este pliego envolvieron todo cuanto encontraron. Matarrita nada dijo. ¿Qué va a decir un ignorante? Todo lo había perdido. Hasta el ánimo de buscar una solución. No tuvo una súplica, tampoco una queja. Aún más, añadió una sonrisa y se guardó la pena. Al atardecer ensilló su caballo y se marchó, abandonando 10 años de sudores y congojas que quedaron plantados en la tierra para cosecha de otro. Paso a paso se fue alejando de sus sembrados, como quien se marcha de una fiesta donde se han derrochado demasiadas energías. En aquellas desordenadas cumbres, durante la época de las cilampas, el frío atormenta las articulaciones y desconcierta el espíritu. Era la época de las cilampas. Matarrita se metió las orejas debajo del sombrero, se frotó la nariz y apretó con las piernas la panza del caballo para calentarse con el vaho. El viento de agua, a una velocidad disparatada, aullaba como perros con miedo. Por allí vivía su novia, con sus padres los Ortegas. Matarrita pensó que debía visitarlos para contarles su fracaso y para aplazar la boda convenida. La casa toda estaba cerrada. Llamó a la puerta repetidas veces. Nadie respondía. Upe, no hay nadie, soy yo, Matarrita, esperó unos segundos y llamó de nuevo. Ñor Ortega, Mela, acercó el oído a la puerta. Soy yo, Matarrita, cuántas cosas pensó que podría decirle a la muchacha. Cuántas ganas tenía de que le dieran un jarro de café caliente. Qué gran deseo de fumarse un cigarrito, sentado junto al fogón de la cocina. Luego, pudo observar que una de las hojas de la ventana se entreabría unos centímetros. Soy yo, Matarrita, la ventana se cerró y pasaron el picaporte, pero la puerta no se abría. Bueno, se dijo, mientras reanudaba su camino hacia el empalme, esto también se acabó. Le quedaba su padrino, Ñor Aguilar, que vivía no muy lejos, en una planicie talada, a quien no visitaba, sino de año en año, para llevarle algún regalito el día de su santo. Allí, con seguridad le darían un jarro de café caliente. Torció riendas a la izquierda y luego llamó a la puerta. La llovizna, casi horizontal, aporreaba las paredes y el viento sacudía constantemente una plancha de zinc mal enclavada. Padrino, aquí está su ahijao Matarrita, con mucho frío, pero tampoco la puerta se abrió. Matarrita, asomándose por una rendija del tabique, pudo ver que la casa estaba sola. Luego miró alrededor. Había en torno como una pesadilla de desolación y abandono. Era el espectro de la borrasca que en las cimas desabrigadas espanta a los montañeses, quienes huyen buscando los bajíos. Más allá, ni un rancho, ni un alma, ni un pájaro. Solo el inmenso robledal, fantástico y despiadado. Por un instante, pensó en el calor sabroso de la bahía de Moín. Ahora, el viento de agua en su trágica carrera cambiaba de paraje y por momentos se acumulaban monstruos de apretada niebla. Los violentos robles han tenido que cubrirse con musgos y los más añosos se dejaron crecer su barba de viejo. En las axilas de las ramas tiritan las orquídeas y se descuelgan por los bejucos los quejidos del robledal. A veces, una alita de huracán lanza cuchillos de doble filo y, con un estremecimiento, todo el robledal gotea. Pero en el suelo hay una muchedumbre de hongos que tienen forma de paraguas. Al llegar al empalme, Matarrita se apeó del caballo. Lo cogió por la brida y lo puso de cara a Santa María, dándole un latigazo en las ancas. Acababa de recordar que el caballo tampoco era suyo. Miró hasta donde pudo a la bestia trotando hacia el potrero y se frotó las manos libres de riendas. Fue entonces cuando se dio cuenta exacta de su angustiosa soledad. Se sintió aislado, sin ninguna atadura, sin ninguna querencia, sin ningún derrotero. Y mientras caminaba con su lío de tristezas, se iba extraviando por un atajo estrecho y barroso, en el robledal velado por la neblina. Iba tropezando con los bejucos y la maleza, que se prendían a sus piernas como plantas carnívoras. Iba deshecho, lamentablemente perdido, entre aquel tenebroso de orcas con sus cuerdas colgando, mientras la noche se le venía encima, cargada de silencio. Entumecido el cuerpo por el frío, turbia la mirada por la bruma, embotado el cerebro con las amarguras, tuvo de pronto la extraña impresión de que había muerto. Lo sorprendió el temor de que, en un arrebato inconsciente, se hubiese colgado de cualquier bejuco, aceptando la insistente invitación al suicidio que, durante toda la tarde, había venido susurrando una voz a sus espaldas. Entonces creyó que debía convencerse a sí mismo de que aún no había muerto. Tenía que hacer algo para solucionar aquella necesidad de volver a la vida, algo que fuera como una liberación o un desahogo. Algo para dar un hervor a la sangre y un consuelo al alma.
Algo para romper el silencio y espantar la tristeza, algo que tuviera, en un momento dado, el poder milagroso de cambiar el espíritu demasiado confuso de las cosas, y lo encontró. Se llenó los pulmones de aire y soltó un prodigioso grito de alegría que hizo temblar el robledal. Ayer conocí a Matarrita. Me contó su historia. Vive tranquilo en la bahía de Moín y se ha dejado crecer su barba de viejo. De tarde en tarde echa a navegar su vista sobre el mar de las Antillas. La ventana. Él dijo, en una carta, que aquella noche regresaría, y aquella noche, ella estaba esperándolo. Sentada en una banca de la salita, de rato en rato, desde la ventana, hacía subir una mirada por la cuesta hasta la Osa Mayor. Las casas, enfrente, blanqueadas con cal de luna, estaban arrugadas de puro viejas. A veces, las luciérnagas trazaban líneas con tinta luminosa. El viento venía sobre los potreros cortando aromas de Santa Lucías y entraba fragante por la ventana, igual que el gato de la casa. Del filtro de piedra caían las gotas en una tinaja acústica. Caía una gota y salía una nota, caía una gota y salía una nota, sobre los tinamastes del fogón, el agua del caldero cantaba como nunca. Un San Antonio guatemalteco se había puesto negro de tanto tragar humo de culitos de candela. La llama sobre el pabilo daba saltos sin caerse. Era un duendecillo de fuego, pero al fin, un gatazo de viento se metió por la ventana y lo botó. La mujer se fue para la cocina, le robó al fogón un duende y, protegiéndolo con una mano, volvió a la sala. En aquel momento, entró él. El nuevo duendecillo proyectó en la pared un abrazo inmenso. «¿Qué querés?», dijo ella cuando pudo hablar. «Dame un vaso de agua de la tinaja». Hacía 7 años que tenía ganas de beber un vaso de agua fresca y pura de aquella resonante tinaja, porque allá, donde él había estado tanto tiempo, el agua era tibia y salobre. Después, se puso a acariciar con sus miradas la salita de su casa. Su casa, su hogar, entonces notó que su mujer le había hecho quitar los barrotes de hierro a la ventana y con una mirada, destilando gratitud, le dio las gracias.